Tributos, impuestos, tasas. Es la voz que tenemos que desarrollar. En primer lugar, tenemos que decir que existe por todo el texto constitucional una referencia explícita al ámbito tributario. Nuestro texto constitucional, salpicado por numerosos artículos, el artículo 31, que dice concretamente el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos, el artículo 133 de la Constitución, cuando hace referencia a la potestad originaria para establecer los tributos, el artículo 134, que habla de los presupuestos generales del Estado referidos a los ingresos y a los gastos, y por lo tanto dentro de los ingresos estaría la figura de los tributos, o los artículos 142 y 147, 142 referido a las entidades locales o el 147 referido a las comunidades autónomas. Por lo tanto, tenemos un ámbito extenso sobre los conceptos tributarios, sobre el ámbito de los impuestos o sobre las tasas, y que está salpicado constitucionalmente. Sin embargo, la normativa al uso del sistema tributario español radica fundamentalmente en la Ley General Tributaria. La Ley General Tributaria 58/2003 de 17 de diciembre establece realmente los principios y las normas jurídicas generales del sistema tributario español. También la Ley 1/1998 de 26 de febrero hace alusión a los derechos y las garantías de los constituyentes. Pero ¿son términos sinónimos? Tributos, impuestos y tasas. ¿Existe alguna diferencia? ¿Es lo mismo un tributo que un impuesto o que una tasa? Bueno, el sistema de ingresos públicos es posible que nos dé una respuesta diciéndonos que todos los impuestos son tributos, pero no todos los tributos son impuestos. Dada cuenta que tributo es el precepto genérico y tendríamos que, como tal, el concepto sería una prestación dineraria que los ciudadanos están obligados a pagar en un determinado supuesto, de hecho, que para eso se contempla, por supuesto, y que tiene como finalidad contribuir al sostenimiento del Estado vía ingresos y, por supuesto, el sostenimiento del gasto público correspondiente. Los tributos pueden ser de tres clases: impuestos, tasas y las llamadas contribuciones especiales, a las que no haremos alusión. Los impuestos, según la Ley General Tributaria, son los tributos que se exigen sin contraprestación alguna al ciudadano, simplemente porque el contribuyente ha incurrido en el supuesto de hecho que ese impuesto presupone. Por ejemplo, que se tienen negocios, que se obtienen rendimientos de trabajo, rendimientos de actividades económicas, rendimientos de actividades inmobiliarias, etc. Todo ello hace que ese tipo de imposición sea una contraprestación sin ningún tipo de contraprestación, es decir, sin ningún tipo de valor para la persona, más que el hecho, evidentemente, de contribuir al sostenimiento de los ingresos y del gasto público. Por supuesto, dos tipos de impuestos: los impuestos directos y los impuestos indirectos. Son impuestos directos el IRPF, el impuesto de sociedades, el impuesto de patrimonio, que ha vuelto, las donaciones y sucesiones, y son impuestos indirectos el IVA, impuestos especiales, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Por su parte, el concepto de tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicio o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficio de modo particular al obligado tributario. Y encontramos diferentes tipos de tasas que todos nos hemos familiarizado alguna vez con ellas. Las tasas fiscales, se pagan por expedir los títulos universitarios, por ejemplo. Las tasas especiales, que se cobran por determinados servicios, en correos. Y las tasas parafiscales, que son aquellas cuotas que se abonan a un colegio profesional. Por lo tanto, tenemos como referencia que los tributos englobarían no solamente los impuestos, sino también las tasas, que los impuestos se exigen sin contraprestación alguna y que las tasas tienen definido su función en función de la prestación de un servicio público.